Seguimos con más contenidos para ustedes aquí en la Legal Tech Summit. En este caso vamos a hablar del sistema de calidad aplicado a lo jurídico notarial, panel que va a estar integrado por Federico y Santiago Clavijo. Este panel lo va a moderar Santiago Wilkins. Bienvenidos. Muchas gracias, Bruno. Un gusto por estar participando en este evento. También el agradecimiento a todo el público presente y el público que está conectado de forma virtual. Y vamos a hablar de un tema muy particular. Derribando mitos es la última frase precisamente del título de esta presentación. Y quiero presentar el estudio jurídico Clavijo Pastorini Asociados porque hay una particularidad. Ellos son pioneros en Uruguay, es un estudio jurídico del interior del país con sede en Punta del Este, pero son el único estudio jurídico del Uruguay en tener una certificación de calidad y ser reconocido por el Instituto Nacional de Calidad. Y estuve haciendo un relevamiento y en toda Latinoamérica hay 5 estudios jurídicos que están certificados y en Uruguay uno solo y es este, Clavijo Pastorini Asociados. Vamos a presentar a Santiago Clavijo, Federico Clavijo, el director del estudio jurídico, socio también. Un gusto poder recibirlos en esta jornada. Santiago, bueno, muchas gracias a la organización por habernos invitado y bueno, para poder plantear y derribar el mito, ¿no? Vamos a buscar un poco el punto de partida. ¿Cuándo fue que comenzó esta idea de certificar de calidad un estudio jurídico? ¿Cuándo fue el primer paso que se dio? El primer paso de nuestra organización fue en el año 2017, cuando una empresa internacional nos eligió para realizar una auditoría puntualmente, porque venía a instalarse Uruguay. Y bueno, y en ese momento nos solicita puntualmente que le emitiéramos cuáles eran los protocolos que nosotros teníamos para entregar esa auditoría, los cuales teníamos, pero a su vez nos pedían una certificación. Bueno, ahí nos empezamos a encontrar con qué era y lo veíamos más en otro tipo de organizaciones y empresas. Entonces empezamos a trabajar en fines del 2017, diseñamos dentro de nuestro estudio y nuestra organización, diseñamos el plan de armado de cada área, ¿no? Del área jurídica, del área notarial, del área de secretaría, del área de procuración. Allí comenzamos a trabajar en cada área y con asistentes externos diseñamos el proceso integral de nuestra organización. O sea que el puntapié inicial fue la demanda de un cliente exigente que les pedía un estudio jurídico para trabajar en Uruguay, tener una certificación y normas, procedimientos para cumplir. Sí, correcto. Esa fue la instancia del puntapié inicial. Ahí comenzamos y ya te digo, trabajamos más de un año en la organización interna, porque ¿cómo es? Primero uno se organiza internamente y posteriormente se postula frente a un auditor externo, que en nuestro caso es FCR, que es una empresa internacional y también radicada en Uruguay, que audita a la empresa. Ahora le preguntamos a Federico cómo fue este proceso de lo que se venía haciendo hasta el momento y cambiar todo el funcionamiento interno del estudio para pasar a cumplir con estas normas y en definitiva terminar en este certificado de calidad. Bueno, en nuestro caso, al ser un estudio boutique y pequeño, lo positivo fue que nos pudimos adaptar al proceso de calidad. Yo pensaba, bueno, en un mega estudio debe ser muchísimo más difícil porque vos tenés que trabajar con muchísimas personas para que se adapten al sistema de calidad. Nosotros tuvimos la particularidad que estamos creciendo en base al proceso de calidad, entonces cada persona que ingresa al estudio conoce de primera mano lo que es la calidad y lo aplica. No es que uno se tiene que basar en la norma de calidad, sino que la norma de calidad se tiene que adaptar al funcionamiento de cada empresa. Cuando empezamos a trabajar en esto nos decían, ¿por qué un estudio jurídico con norma de calidad? Está más visto desde el punto de vista de un comercio, desde el punto de vista de una empresa, pero lo que nos ha ayudado en la práctica y en el crecimiento ordenado del estudio ha sido de una manera impresionante. Un caso práctico, por ejemplo, nosotros tenemos obviamente el plazo legal, por ejemplo, para contestar una demanda de 30 días, pero tenemos un plazo interno del estudio. El abogado debe contestar la demanda en un plazo de 15 días. El día 15 debe enviarlo a la dirección, se hace una reunión con la dirección y se analiza esa demanda. Es decir, como este, hay un montón de otros casos. También en el área notarial tenemos plazos, tenemos formas. El punto de vista de tener la información online, eso fue algo que en la pandemia nos ayudó mucho, pero nosotros ya lo veníamos haciendo previamente con el sistema de calidad. Los profesionales de estudio pueden acceder a un montón de documentación que no solamente está en la carpeta, sino que está también de manera online, que eso es un tema de seguridad y bueno, por un tema que se trabaja mucho con la norma de calidad, pero nos ha ayudado mucho en el crecimiento y en el crecimiento ordenado de la organización. Como te decía, la persona que ingresa ya conoce de primera mano que debe trabajar con el sistema de calidad, que debe respetarlo y seguir ese camino.
Y si yo les consulto, por ejemplo, ¿cuál fue el cambio o el beneficio que les transmitieron los clientes por todo este cambio de certificación y los procesos internos que bueno, se empezaron a adaptar a estas normas? Bueno, primariamente ya el partir de una base de que el cliente se siente acompañado en su proceso, si bien antes se hacía del 2017 a la fecha, por ejemplo, un caso práctico y que los clientes lo agradecen mucho cuando fueron clientes de otros estudios, es que en nuestro estudio solicita la primera reunión para plantear su problema y nosotros lo asistimos siempre con mínimo de 2 profesionales, lo recibimos, una vez que escuchamos su problema, le preguntamos cuáles son sus objetivos, todo esto protocolizado. Una vez de esa reunión culminada, dentro de las 72 horas subsiguientes va a recibir en su casilla de mail un presupuesto escrito y obviamente que posteriormente a la aceptación también tenemos la formulación de una reunión, siempre coordinando con el cliente dentro de las próximas 72 horas ya para comenzar el diseño de la solución de su problema. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto está protocolizado, o sea, o lo atienda un director del estudio o lo atienda otro colega que trabaje como colaborador dentro del estudio, otro abogado, va a ser siempre igual, debe ser de esa manera y la línea que debe regir esta organización. Para que los profesionales que estén aquí presentes lo entiendan, también lo hablamos en confianza antes de poder ingresar a esta presentación. Hasta la duración desde que ingresa el cliente a la oficina, ¿eso también está protocolizado? ¿Qué es lo que hay que hacer y cuáles son los pasos a seguir? Sí, por supuesto. Es decir, que esté protocolizado no quiere decir, obviamente, que hay instancias que puedan variar porque nosotros tenemos que adaptarnos, obviamente, al requerimiento del cliente. Pero, obviamente, que hay procesos que tenemos que respetar y, por ejemplo, otra norma práctica que aplicamos, una vez que se culmina un caso o una vez por año, se le hace una encuesta de satisfacción al cliente. Ese cliente muchas veces te dice cosas positivas que las aceptás, pero las que más valoramos son las cosas negativas, por supuesto. Eso nos lleva a mejorar. Y son cosas que si no la tenés protocolizada y no tenés una auditoría externa que te controla, no la haces. Porque, bueno, los que nos están escuchando que son abogados, sabemos que la vorágine del trabajo te lleva a que estás a veces hasta las 9, 10 de la noche contestando una demanda y no tenés tiempo de saber lo que es de pensar en la satisfacción del cliente, de pensar en el crecimiento, de pensar en los protocolos. Pero cuando tenés una especie de examen, que es una auditoría, te obligás a hacerlo. Entonces se genera la necesidad de hacerlo y lo haces obligadamente. El hecho de reunirnos, por ejemplo, para analizar el contexto interno y externo de nuestro trabajo, de hacer FODAs, de trabajar con plan de capacitaciones, de hacer reuniones los sábados propiamente de esto, son cosas que si vos no estás obligado y no tenés una auditoría, seguramente no lo haces, porque llegás el viernes de noche muerto, hablando pronto y claro, y al otro día no querés sentarte a hablar de repente de un FODA o de cuál es el contexto interno, cuál es el contexto externo, cuál es la nueva normativa que salió en determinada área. Y esto nos obliga y de otra manera nos permite también, porque es obviamente parte del crecimiento, reunirnos y hablar de esas cosas fuera de la vorágine del día a día, ¿no? Hablaban de un concepto que es el crecimiento organizado. Creo que es el titular importante, en definitiva, de esta certificación, que es lo que permite. Pero, por ejemplo, ¿cómo atravesaron la pandemia con esta situación y ya teniendo en cuenta estas normas y procedimientos internos para trabajar? Para nosotros el proceso de la pandemia, obviamente que nadie se lo preveía, pero sí nos ayudó mucho esta organización de documentos, ¿no? Nosotros tenemos dentro de esta protocolización, que a veces la palabra ya es como que nos genera un freno y al revés, es lo que hace girar la rueda de manera más rápida. Y ya al haber tenido el 100% de la organización, todos los documentos, obviamente guardados físicos, pero también digitalizados, fue un avance. Y el haber, cuando el país nos exigió, nos dio paso a la pandemia, el haber tenido ya una reunión con los técnicos prevencionistas, médico ocupacional, etcétera, a las 48 horas de haber pasado la pandemia, nosotros ya estábamos con un protocolo nítido, claro, con determinadas condiciones que preveían, de que pudiéramos seguir trabajando en determinadas condiciones, en determinados metros cuadrados, con determinadas cosas. Entonces, eso nos hizo poder avanzar, nosotros pudimos seguir creciendo dentro del proceso y no lo vimos como algo tan duro, sino lo fuimos acompasando.
Yo lo decía en la presentación, el único estudio jurídico del país con certificación de calidad, quinto en Latinoamérica, que tiene este certificado de calidad, pero también hay un reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Calidad al trabajo que están realizando. ¿Cómo fue llegar a este reconocimiento? Sí, justamente, si bien nosotros comenzamos, como te comentaba Santiago, este proceso a requerimiento de un cliente extranjero que nos solicitó una auditoría, en principio lo hicimos, vamos a ser honestos, para cumplir, y después nos fuimos dando cuenta lo bien que nos hizo y lo que nos ayudó, al punto que hoy no te voy a decir que somos fanáticos de la calidad, pero lo vemos como algo tan positivo que jamás lo dejaríamos de aplicar, honestamente. Entonces, esto nos hizo crecer de una manera ordenada y bueno, justamente el hecho de seguir trabajando en calidad nos llevó a presentarnos a INACAL. INACAL es el Instituto Nacional de Calidad, es un organismo público que depende de Presidencia de la República y dijimos, bueno, vamos a presentarnos. Hicimos una presentación escrita que nos llevó muchísimo tiempo, eso se envió a INACAL, INACAL lo evaluó. Y en un momento nos llamaron y nos dijeron, bueno, vamos a hacer una auditoría. Enviaron, si no me equivoco, 5 técnicos, que obviamente no conocíamos, y nos hicieron una auditoría durante todo el día y nos entregaron el reconocimiento de calidad, que eso implica el reconocimiento de la mejora continua. El estar en calidad implica estar todo el tiempo en la mejora continua y estar todo el tiempo pensando cosas nuevas. Eso también nos lleva a generar nuevos productos, como fue la auditoría laboral in situ, nos lleva a pensar un crecimiento a 2-3 años. Como te digo, a veces es muy difícil para que ese abogado pensar en el mañana, porque mañana tenés 4 reuniones, 3 audiencias, pero bueno, esto te obliga a hacerlo. Entonces te sentás y decís, bueno, ¿qué queremos para el año que viene? ¿Qué queremos para dentro de 2 años? ¿De qué manera vamos a crecer? ¿Qué requerimiento de educación está exigiendo la organización? Estamos yendo, por ejemplo, en nuestra área, tenemos un área muy dedicada al derecho laboral, asesoramiento de copropiedades. Entonces dijimos, bueno, debemos tener 2 personas posgraduadas dentro del estudio en derecho laboral. Eso se planteó, se hizo, lo costeó el estudio y hoy hay 2 personas que hicieron en la UEM un posgrado en derecho laboral. Bueno, y siguiendo ese camino y pensándolo de manera organizada y no así en el día a día y en la vorágine de qué hacemos mañana, sino pensar hacia el futuro. Entonces, yo creo que esto no solamente nos ha ayudado, sino que nos va a permitir seguir creciendo, que eso es lo importante. Nosotros apuntamos a crecer desde el interior, desde Punta del Este y bueno, seguir siendo un estudio de prestigio. Y más allá del trabajo interno que vienen haciendo, ¿qué les dicen los clientes sobre esta certificación, sobre este nuevo proceso? ¿Tienen conversaciones con ellos? ¿Cómo funciona esto? Sí, claro, los clientes son parte del proceso y ellos siempre, del proceso son parte porque, claro, les llama la atención a veces que, al venir a culminar un proceso, al entregar una sentencia, al haber ganado un juicio, se le hace la consulta, ¿no? Del requerimiento de, bueno, usted del 1 al 5, ¿cuánto nos da? ¿Por qué o qué cambiaría? O si la comunicación con el profesional que lo asistió fue buena o fue mala, o en qué lo podemos aportar, ¿no? Y obviamente eso nos ayuda a crecer, el cliente lo entiende. Nos pregunta siempre por qué, ¿no? ¿Por qué las encuestas semestrales? ¿Por qué las encuestas de terminar el proceso? Y bueno, también nos agradecen mucho. Lo vemos a veces porque también en Google, cuando un cliente está satisfecho, ¿no? Hoy Google, que es un parámetro que difícil de manejar, ¿no? Porque que un cliente haya ganado un juicio y te ponga 5, seguramente es así. Pero bueno, el mantener en las líneas externas, ya no de control directo, mantener un nivel de calidad es importante y es como también una auditoría ya del cliente. Y ahora si les pregunto cómo les ha ido en estas evaluaciones, ¿qué resultados han tenido? Los resultados... Seguramente se puede identificar algunos puntos a mejorar también en esas evaluaciones, ¿no? Sí, puntos a mejorar siempre hay. El análisis de la auditoría externa se analiza siempre. En la auditoría interna, la verdad es que es más difícil analizar porque es el equipo o parte del equipo y la dirección viendo qué hay para cambiar. Y bueno, a veces es más difícil. La auditoría externa también siempre hace estas opiniones, nos da estos datos. Pero bueno, la realidad es que ha sido muy bueno y siempre la calidad apuntada a la mejora continua de los profesionales. Nosotros tenemos no solo posgraduados, sino tenemos profesionales con MBA en Salamanca. Bueno, Federico es uno de los que tiene un MBA en Salamanca, que también fue parte del planteo. Y bueno, y trabajar en áreas específicas y concretas, siempre basándonos
en el cumplimiento de la ley, pero también acompañando al cliente en el cumplimiento de sus objetivos. Muy clara la explicación, tenemos que ir cerrando la conversación. ¿Algún mensaje final que quieran dejar alguno de ustedes? No, simplemente un agradecimiento por la invitación y un poco esto, tratar de derribar ese mito de que la calidad es para la industria y el comercio y para lo cárnico y para lo químico. No, la calidad también se puede aplicar en un estudio jurídico y de verdad que ayuda a crecer organizado y a ser un mejor abogado, porque justamente eso es lo que en definitiva apuntamos, mejores profesionales. Bien, felicitaciones nuevamente por esta certificación de calidad, también por estar posicionando al país a nivel internacional con esta certificación y por seguir aumentando en definitiva la calidad de los servicios que se brindan desde Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bruno, gracias también. Muchas gracias, Santiago. Sistema de calidad aplicado a lo jurídico notarial fue este panel. Nosotros vamos a volver sobre las 13 horas con 50 minutos con más contenidos en esta Legal Tech Summit.